Bueno, Vamos. sí, ¿no? Ahí ya estamos, me parece. Sí. Sí. Bueno, supongo que se va a estar sumando, se están sumando las compañeras y compañeros. Hola a todos, todas, todes. Voy a esperar. Ahí. Qué raro este Bueno, sistema, ¿no? sí, sí. Bueno, ahí vamos esperando a que vayan sumándose las compañeras, los compañeros a, a la actividad. De a poquito se va a ir sumando gente. Sí, sí. Acá hay menos excusas para llegar tarde a las actividades, pero igual. Ahí se sumó una compañera, Silvia Adoue, que está en Brasil. Mira, acabo de ver el comentario. Ah, buenísimo. Así que ya tenemos audiencia internacional. Genial, buenísimo, perfecto. Eh, bueno, mientras seguimos esperando a que se vayan sumando distintos compañeros y compañeras, me presento, yo soy Victoria, formo parte de Contrahegemonía, que para quienes no nos conocen, nosotros somos un colectivo de comunicación popular que desde nuestro portal, desde nuestra página web, Contrahegemonía Web, analizamos diariamente con noticias, análisis, debates y críticas sobre la realidad, sobre la coyuntura y sobre distintos debates que consideramos también estratégicos. Nosotros desde Contrahegemonía queremos conformar un espacio de intercambio, debate e intervención comunicacional relacionado con todas las luchas populares. Y bueno, creemos que la construcción es desde abajo, tiene que ser desde abajo y colectiva, así que a eso apuntamos. Eh, También para los que no nos conocen o nunca entraron a nuestro portal, a nuestra web, lo cual los súper invito a todos a que ingresen y vean y vean todo lo que hacemos. También editamos libros, tenemos una parte de los cuadernos de Contrahegemonía, armamos también distintos dossiers de diversos temas y este año empezamos una sección de podcast también. Los pueden encontrar en la web y están en distintas plataformas de distintos temas, así que los invito y las invito también a escuchar todos los podcasts, este nuevo formato que empezamos a producir. Así que no sé si más o menos se van sumando varios y varias compañeras y compañeros para ir arrancando. Ahí en los comentarios van saludando. eh, Así que bueno, para los que se van sumando, les cuento que esta actividad la pensamos desde Contrahegemonía, en el marco un poco a partir de que el martes a la madrugada fue que salió el comunicado oficial por parte del gobierno de este acuerdo en las negociaciones de la deuda externa. Entonces se nos ocurrió armar esta charla, entrevista, actividad para profundizar un poco con el tema y tratar de entender mejor lo que está pasando. Así que bueno, la idea un poco hoy es charlar con Mariano Félix, que está acá acompañándome. Para quienes no lo conocen, se los presento. Él es doctor de la Universidad de Buenos Aires y doctor de la Universidad de París, magíster en Sociología Económica de la UNSAM y licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata. También es docente en la Universidad Nacional de La Plata e investigador independiente de CONICET. Mariano escribe un montón de artículos dedicados a la economía política, los cuales nosotros solemos compartir, como les contaba antes, en nuestro portal. Y también
Él tiene varias publicaciones y participación en distintos libros. Si no me equivoco, el último es El tiempo que nos tocó, Dependencia, Crisis y Luchas Sociales en Argentina Reciente, del año pasado. Así que, bueno, primero que nada, bienvenido Mariano. Gracias. Por sumarte a la actividad que armamos también un poco de forma repentina, en base a esto que les contaba, del teórico acuerdo con los acreedores en relación a la deuda externa. Y bueno, no sé si, Mariano, querés decir algo al principio o si te parece que vayamos arrancando. Bueno, no, básicamente, al principio, agradecer la invitación. Esto fue repentina, pero justamente oportuna, porque bueno, esto se resolvió en los últimos días y es luego de un proceso de varios meses de negociaciones. Y bueno, es interesante poder conversar sobre cuáles son las implicancias del acuerdo que se firmó o de lo que se acordó. Y nada, en eso me parece que está bueno poder conversar al respecto. Y así que les agradezco poder participar y el interés, digamos, en la discusión. Claro, sí, totalmente. Así que bueno, la idea de esto es, nosotros desde Contrahegemonía pensamos un par de preguntas para hacerte y como para ir disparando un poco, así charlamos del tema. Si alguno o alguna de las compañeros quiere sumar alguna pregunta o algo, lo puede hacer en los comentarios, que bueno, estarán por algún lado de por acá, y los vamos a ir leyendo después también. Así que, bueno, en principio, como decías, lo primero que queríamos preguntarte como para empezar a profundizar en el tema o hablar del tema es, bueno, ¿qué significa haber llegado a este acuerdo por la deuda externa? ¿Con quién es que se acordó y qué es lo que se acordó? ¿Cuáles son las implicancias de esta nueva noticia del acuerdo en sí? Bien. Bueno, en principio esto es un acuerdo que involucra la renegociación del conjunto de la deuda pública, pero este acuerdo en particular remite a una fracción de esa deuda pública, alrededor del 20% de toda la deuda pública es parte, digamos, de este acuerdo al que llegó el gobierno argentino con una fracción importante de los acreedores internacionales. Recordemos que estamos hablando de una deuda pública total de cerca de 300.000 millones de dólares a finales del año pasado, que ya hacia mitad del año pasado había entrado en una cesación parcial de pagos, no se estaba pagando una parte de esa deuda, se estaba reprogramando otra parte, y con la asunción del gobierno de Alberto Fernández, bueno, se planteó la necesidad de entrar en un proceso de rediscusión del endeudamiento, en distintas dimensiones. Lo que primero se arrancó es de la renegociación de unos 68.000 millones de dólares, que es un endeudamiento que está realizado bajo lo que suele denominarse ley extranjera, es decir, cualquier diferendo, cualquier conflicto en torno a esa deuda, a esos 68.000 millones de dólares, se tienen que resolver en los tribunales internacionales de otros países, digamos, ¿no? En Nueva York, en Londres o en otros lugares, depende de dónde se haya emitido la deuda. Esto es un problema importante que viene arrastrando la deuda externa argentina de hace tiempo, porque el Estado argentino en diferentes gobiernos ha cedido soberanía respecto a la discusión de los diferendos con sus acreedores internacionales. Los litigios se resuelven en otros lados. Y bueno, y un punto importante entonces de esta renegociación, de este acuerdo al cual se llegó, es que de movida ya el gobierno argentino no cuestiona esta cesión de soberanía, ¿no? Da cuenta registra que esta deuda para el gobierno argentino es legítima y es legal, y en ese plano es que encaró la negociación con los acreedores internacionales. Esto ya es un punto negativo desde el punto de vista, digamos, de los intereses del país, porque más todavía cuando hay planteos muy importantes respecto a poner en discusión justamente este elemento, ¿no? La legitimidad de esta deuda que, digamos, emitida bajo legislación internacional. Está claro que el gobierno argentino inició la negociación sin tomar en cuenta este elemento y en ese sentido ya arrancó, digamos, como varios pasos por detrás en la discusión.
Un dato importante entonces, el acuerdo alcanzado es un acuerdo de palabra, esto es un dato significativo. Por ahora, hasta el 24 de agosto, hay tiempo para que los acreedores privados internacionales firmen, digamos, los papeles que ratifican el acuerdo de palabra. Así que hasta esa fecha no tenemos muy claro, efectivamente, cuántos van a ser los que van a firmar, si son la mayoría de los acreedores o no, porque este acuerdo supone que la mayor parte de esos acreedores internacionales acuerda justamente con el gobierno argentino en los términos, porque si no es la mayoría, un porcentaje arriba del 66% de los acreedores, el acuerdo se cae. Así que eso es algo que está por verse, efectivamente, si todos firman estos papeles, esta renegociación. Esta renegociación implica varias cosas. Digamos, por un lado, una pequeña reducción en el volumen de deuda. Esos 68.000 millones de dólares se van a reducir levemente, menos de un 2%, es decir, el gobierno argentino reconoce que el volumen de esa deuda es válida en todos los sentidos que podemos pensar. Esto es interesante porque es diferente a lo que ocurrió en los 2000, ¿no? Con la cesación de pagos del default de los años 2000, donde se renegoció deuda en 2005 y en 2010. En esos momentos, la renegociación involucró una fuerte reducción en el volumen de deuda, ¿no? Los acreedores internacionales sufrieron una gran pérdida de capital respecto a la inversión que habían hecho. En este caso, eso no se pone en discusión, o sea, prácticamente no pierden nada en términos del valor de la deuda que tienen en sus manos. Esto es una diferencia importante. Segundo elemento del acuerdo de palabra es que, este es el punto como más favorable, podríamos decir, es que se reduce la tasa de interés implícita en los bonos, en esta parte de la deuda, en casi un 60%, en torno a un 60%. Esto implica que el flujo de intereses de acá al futuro, de acá a los próximos 30 años, cae significativamente. La cuenta que se hace es que la caída va a ser en relación a lo que había que haber pagado con las condiciones anteriores, se va a dejar de pagar cerca de 30.000 millones de dólares. Más o menos, hay que ver exactamente según el tipo de bono, pero más o menos ese es el valor que se estima. Y el tercer elemento de esta renegociación tiene que ver con la postergación de los pagos de la deuda. Y acá el gobierno cedió bastante porque el gobierno pretendía en principio una postergación de pagos por 3-4 años hasta el siguiente gobierno nacional. Y lo que acordó al final es prácticamente una leve postergación de los pagos. O sea, a partir del año que viene se va a pagar esta deuda nueva, esta deuda renegociada. Lo que sí logró es que haya un cambio en los montos que se pagan en los próximos años y los que se pagan luego. Este es el punto para el gobierno, el punto importante. En los próximos 4 o 5 años se reduce mucho el pago de capital e intereses de la deuda. Y en el siguiente lustro, hacia 2030, empieza a subir nuevamente fuertemente el volumen de pago de capital e intereses. Es decir, no se resuelve el problema de la deuda como se ha planteado en medios de comunicación, sino que se posterga el problema del endeudamiento porque la deuda sigue estando en el mismo volumen y lo único que se hace es postergar estos pagos. Y de nuevo, insisto, esto solamente implica la renegociación de un 20% de todo el endeudamiento del Estado argentino. Después, ahora se abre una negociación importante con el Fondo Monetario Internacional, con el cual el Estado argentino se endeudó muy fuertemente en los últimos años, cerca de casi 50.000 millones de dólares que se le debe al fondo entre capital e intereses, se abre ahora una renegociación en ese sentido. Y luego hay toda una renegociación abierta de lo que se llama la deuda en ley local, deuda en pesos o en dólares, pero donde los diferendos se resuelven en la justicia local, que también está siendo discutido en el Congreso de la Nación una legislación para establecer los parámetros de esa rediscusión, de esa renegociación. Así que esto es un poco la situación actual y para hacer una síntesis, lo que el gobierno buscaba de entrada no era dejar de pagar la deuda, no era investigar la deuda como se planteaba desde muchos sectores, desde muchas organizaciones, como se planteaba hasta desde algunas personas dentro de la propia alianza de gobierno, ¿no? Planteaban la necesidad de analizar la deuda y ver si había que pagar toda. Eso no estaba en la agenda del Ministerio de Economía desde el inicio de la negociación. Lo que el gobierno pretende garantizar con esta negociación, donde los acreedores pierden relativamente poco,
es recrear el ciclo de endeudamiento, volver a tener capacidad de endeudarse en el mercado internacional, algo que hace 2 años la Argentina perdió, volver a entrar en ese ciclo, volver a entrar en el sistema de deuda a escala global y impulsar, permitir que eventualmente el capitalismo argentino vuelva a crecer sobre la base del aumento de la deuda hacia el futuro. Esto es lo que a mí no me cabe ninguna duda que este era el objetivo de fondo y vamos a ver si lo logra, porque el contexto internacional es complejo, y lo podemos conversar después, pero en principio este es el objetivo que el gobierno pretende lograr con el acuerdo que ha no firmado todavía, sino acordado de vía remota. Una cuestión importante que a mí me parece que podemos discutir después un poco más en detalle, tiene que ver con esta idea que el gobierno señaló, el Ministerio de Economía marcó muy fuerte respecto a la idea de sostenibilidad de la deuda como el objetivo principal. La idea de sostenibilidad de la deuda, en realidad el gobierno habla de la sostenibilidad financiera de la deuda, es decir, de la capacidad de seguir pagándola, no de discutirla, de renegociarla solamente, sino la capacidad de seguir pagándola para seguir endeudándose. Pero hay un elemento de sostenibilidad que en la discusión del gobierno no entra y que son los elementos de sostenibilidad socioambiental, digamos, o política, que están detrás de la capacidad de pago de la deuda financiera. Y que esos son elementos que el gobierno no abrió a la discusión, por un lado con los acreedores, pero tampoco a la discusión política interna. Claro, es súper claro. Yo te quiero preguntar entonces, vos nombraste el tema de los acreedores, y yo me pregunto entonces, también un poco vimos que salieron a festejar este acuerdo, tanto desde el oficialismo como también funcionarios del gobierno anterior, justamente quienes son parte de esta... Claramente colocaron parte de los bonos y demás, impulsaron el endeudamiento. Entonces, en este sentido, te quería preguntar, bueno, ¿quiénes son los que se están beneficiando con este acuerdo y a quiénes se está perjudicando realmente? Bueno, este es un dato importante, digamos. La negociación se estableció con quienes poseían la mayor cantidad de títulos de esta deuda emitida en el exterior. Se negoció con una cantidad de consorcios de fondos de inversión, liderados por algunos que han aparecido como con nombres propios y se han hecho conocidos, como BlackRock, PIMCO, Templeton, Gramercy y otros fondos de inversión. Estos acreedores internacionales son grandes bolsas de dinero, digamos, y que a diferencia de otros momentos de la historia tienen un enorme poder detrás de, digamos, en esta negociación. Para dar un ejemplo, uno de los mayores fondos de inversión en este caso es BlackRock, y BlackRock tiene un capital invertido a nivel mundial que es alrededor de 20 veces el Producto Bruto Interno argentino. Ese es el volumen de capital que maneja BlackRock. No es, digamos, y BlackRock tiene una cantidad importante, a varios miles de millones de dólares en títulos de la deuda. Estos acreedores privados son los principales beneficiarios del acuerdo por un motivo fundamental. Muchos de ellos compraron títulos de deuda emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri, durante la gestión sobre todo de Luis Caputo en el Ministerio de Finanzas, y en ese proceso de emisión, bueno, invirtieron en el gobierno de Macri, podríamos decirlo así, pero con la crisis económica y financiera desde mediados de 2018, empezaron a perder muchísimo dinero porque los títulos de la deuda que no podían ser pagados y en los cuales ellos habían invertido, empezaron a perder valor. Esta negociación donde prácticamente no pierden capital invertido porque el gobierno argentino prácticamente no les recorta el valor del capital de la deuda, estos acreedores en esta negociación terminan ganando un montón de dinero. De hecho, por eso se observa en los mercados internacionales que a partir del acuerdo aumentaron los valores en el mercado de la deuda pública argentina, que estaba en valores de cesación de pagos. Estaba en valores cercanos al 30-40% de su valor real, y ahora se acordó algo mucho mejor, digamos. Entonces, estos son los principales ganadores en este acuerdo. También por eso es que estos acreedores terminaron firmando el acuerdo, ¿no? Acordándolo, porque sabían que esta negociación, digamos, de extenderla en el tiempo,
podían llegar por no tener pérdidas importantes. Esta negociación los beneficia inmediatamente a estos grandes fondos de inversión. Después, evidentemente, a nivel interno, las fuerzas políticas dominantes, tanto del lado del PRO y el radicalismo, como del lado del Frente de Todos y el PJ, hay un acuerdo de fondos ideológico-político respecto a la necesidad de que el capitalismo argentino, digamos, la Argentina participe del sistema de deuda a escala internacional, y esto es que la Argentina se endeude sistemáticamente. Y por eso, desde todo el arco político hegemónico, se festeja y se celebra este acuerdo. Nadie quería sacar los pies del plato en este sentido, y por ello, digamos, hay tanto acuerdo en esos sectores. También tengamos en cuenta que esta idea del sistema de deuda implica lo siguiente: muchos programas de gobierno en Argentina, no solo en Argentina, en muchos países latinoamericanos, se financian con deuda que se consigue, que se negocia con el Banco Mundial, que se negocia con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Muchos programas de financiamiento que llegan a Argentina en moneda internacional requieren que la Argentina no esté en cesación de pagos. Y entonces, para esta lógica de financiamiento de la acción pública, de la actividad pública, este acuerdo también es importante. Hace un par de días, ayer o antes de ayer, había una noticia que decía que la Argentina firmó un acuerdo con el BID para financiar obras de infraestructura en salud, por ejemplo. Es completamente innecesario endeudarse en moneda extranjera para financiar obras de salud pública, pero hay un negocio detrás del endeudamiento en moneda extranjera. No solamente los acreedores, los que prestan, ganan plata, sino que también los intermediarios ganan plata. Los bancos que colocan la deuda, los organismos internacionales de crédito que viven de prestar plata. Del lado argentino, del lado del Estado también hay oficinas, hay toda una estructura armada en torno al gerenciamiento de estos fondos, estos préstamos de organismos internacionales. Así que hay toda una estructura armada para reproducir este sistema de endeudamiento, que también involucra a los organismos internacionales de crédito. Por eso también, desde ese lado hay un acuerdo y se festeja la renegociación. Y en tercer lugar, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, es un actor clave detrás de esta negociación y también avalándola, digamos, impulsándola, porque es uno de los responsables digamos, del proceso general de endeudamiento de la economía argentina a lo largo de las décadas. Y estaba muy cuestionado, digamos, la necesidad de evitar que la Argentina, en un proceso de endeudamiento avalado por el fondo, cayera nuevamente en una cesación de pagos de largo alcance, como fue la de los años 2000, también, digamos, hizo que el Fondo Monetario impulsara esta renegociación y entonces claramente aplaudiendo que se haya llegado a este acuerdo más allá de las consecuencias que pueda tener para nuestra economía. Y agrego una cosa más. A escala mundial, el proceso argentino estaba siendo observado porque hay un nivel de sobreendeudamiento global gigantesco, sobre todo desde 2008-2009, que se ha acelerado en esta etapa de la crisis global, y ese sobreendeudamiento obviamente pone en atención a todos los gobiernos y todos los países del mundo. Una renegociación de la deuda externa argentina que implicara una cesación de pagos fuerte, que implicara una pérdida de capital para los acreedores internacionales, para los especuladores, hubiera sido una señal para el sistema financiero internacional muy importante, muy negativa desde el punto de vista del gran capital financiero. Así que también ahí, digamos, ahí se entiende también cuál era la importancia que para el Fondo Monetario, que es como el regulador de todo esto a escala global, tenía esta negociación y por eso apoyó tan fuertemente la búsqueda de consensos de un acuerdo de estas características. Sí, y de hecho estaba pensando cuando decías todo esto que ahora si se cierra este acuerdo, lo próximo a negociar es claramente el acuerdo con el FMI, digamos. Y por otro lado también el apoyo internacional que tuvo el acuerdo por un montón de economistas y académicos y demás personajes reconocidos hacia la Argentina para que se cierre el acuerdo por esta relación e interconexión que en realidad no estamos hablando solamente de la deuda de Argentina, sino que al final, o sea, es parte de un todo, digamos. Y algo que dijiste, yo nombré esto de los funcionarios del gobierno anterior, del gobierno de Mauricio Macri,
Pero también quería preguntarte entonces cuál es el origen de esta deuda que está implicada en esta renegociación, es decir, si solamente es la parte del endeudamiento y sobreendeudamiento que hubo en estos últimos 4 años o realmente cómo viene el origen de la deuda que se renegocia en este acuerdo. Bueno, acá lo que ocurre con el problema con el endeudamiento, digamos, del Estado argentino o de los estados, es algo similar a lo que ocurre en una empresa capitalista, ¿no? Donde se borra, digamos, el origen de la riqueza, de esa riqueza capitalista. Digamos, los empresarios capitalistas suelen decir que la riqueza es producida por ellos mismos y son simplemente ricos porque han trabajado mucho, no porque han explotado trabajadores y trabajadoras por décadas y décadas. Bueno, y eso se borra, ¿no? Eso parece desaparecer. En el caso de la deuda ocurre algo similar. Hay toda una genealogía de endeudamiento que viene desde, bueno, en Argentina desde el siglo XIX, pero sobre todo muy acelerada a partir de la última dictadura militar. En la última dictadura militar el endeudamiento público externo aumentó casi 10 veces, en 4 o 5 años, y a partir de ahí se inicia un ciclo, digamos, de sobreendeudamiento persistente. De nuevo, esto es un sistema global, esto es el caso argentino. En el 82, esa deuda, una parte de la deuda del sector privado fue estatizada, lo cual agregó a la deuda pública. En los 80 y 90 hubo varios programas auspiciados por el Fondo Monetario y por el gobierno norteamericano para reestructurar la deuda de los países de la periferia, los países dependientes, y en el caso argentino implicó un nuevo incremento en el endeudamiento. En los 90 esto se acentuó. Aún en el gobierno, en la década kirchnerista, en los 2000, hubo un incremento del endeudamiento, en ese caso más de endeudamiento de carácter interno, y en el gobierno de Mauricio Macri lo que hubo es una aceleración nuevamente del proceso de endeudamiento, construida de nuevo sobre acuerdos que se habían hecho antes también. Y acá hay que señalar esta historia, porque en el último gobierno de Cristina Fernández, cuando era ministro de Economía Kicillof, se aceleró un proceso de renegociación de deudas pasadas, tanto con lo que se llamaban en aquel momento los buitres, como con el Club de París, que es una organización que nuclea países acreedores de la Argentina, países acreedores de la Argentina, y en ese gobierno se renegoció con el Club de París, se terminó de cerrar un acuerdo con una deuda que no se estaba pagando desde hacía varios años ya. En el caso del gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Macri, sobre esa estrategia de reendeudarse, la aceleró a fondo, y acá se producen dos cosas. Por un lado, es cierto lo que dice el gobierno de Macri, que parte de la deuda creada por el propio gobierno de Macri es para pagar la deuda vieja. Este es un proceso normal. La deuda vieja se renegocia y se patea para adelante. Lo hacen todos los gobiernos históricamente. Por eso se va borrando la historia de la deuda anterior, porque hay siempre una nueva emisión de deuda. Esto es cierto, cerca de 2/3 de la deuda que se emitió en el gobierno de Macri era deuda anterior, que se refinanció. Pero 1/3 de todo ese endeudamiento efectivamente fue deuda nueva. Y para colmo de males, la mayor parte del endeudamiento histórico de la Argentina, y en los últimos años esto se acentúa, la mayor parte de esa deuda se tiene como contrapartida a la fuga de capitales. Es decir, la Argentina se endeuda en 100 y el 80 o 90% de eso se va en fuga de capitales. Es decir, que no sirve para alimentar el proceso productivo en la Argentina, no sirve para el desarrollo interno, digamos. Es simplemente un mecanismo de apropiación de ingresos por parte de los sectores dominantes locales y un mecanismo de generación de esta dependencia del sistema financiero por parte, digamos, de los grandes actores internacionales. Esta es la dinámica que tiene. Entonces, no podemos decir que esta deuda no es, digamos, esta deuda es y no es del gobierno de Macri, de la misma manera que es y no es del gobierno de los Kirchner, y de la misma manera que es y no es de los gobiernos anteriores. Hay una sucesión, un proceso de acumulación de deuda nueva y de suplantación de deuda vieja, que lo que hace es ir borrando como el origen de ese endeudamiento y ese proceso. Pero efectivamente es un volumen de deuda, decíamos, 300.000 millones de dólares de deuda en pesos, en dólares, en euros, en distintas monedas, pero un volumen total aproximado de 300.000 millones de dólares que viene de un proceso de acumulación de ya por lo menos las últimas 4 décadas con seguridad, la mayor parte de esa deuda. O sea, acá están todos responsables y por eso también
las fuerzas políticas responsables de este proceso aplauden este tipo de acuerdos, porque les permite continuar con este mecanismo de sobreendeudamiento de la economía argentina. Que de nuevo, se dio sobreendeudamiento por varios motivos, pero fundamentalmente porque es un endeudamiento completamente innecesario para el desarrollo digamos, de la sociedad argentina. Es un endeudamiento que tiene como único objetivo, digamos, replicar el negocio financiero por un lado, y el segundo elemento, financiar la fuga de capitales, financiar la transferencia de recursos de los grandes actores nacionales, actores capitalistas locales, al exterior del país. Entonces, por eso esa deuda es completamente innecesaria, y por eso también parte de la discusión que hay que dar. Claro. Bueno, para los compañeros y compañeras que se van sumando, les cuento que estamos acá con Mariano Félix, charlando un poco sobre el tema de la deuda externa y el último acuerdo, en teoría, que hubo entre el gobierno y los acreedores. Hay varias cosas que vos nombraste que yo quisiera destacar. La primera es que, bueno, por un lado, claramente, la parte de la deuda que se está renegociando son los bonos, en realidad, que se reestructuraron en su momento en el 2004-2005, en el default anterior, y otras como la deuda sí emitida bajo el gobierno de Macri. Y por otro lado, hablamos de esto estabas hablando vos, de hecho, bueno, que gran parte de esa deuda fue para financiar la fuga de capitales. Y antes también habías mencionado el tema de que, bueno, de que los bonos ya de por sí cayeron del precio, entonces muchos también de los acreedores compraron esos bonos a precios de remate, digamos, de ahí a que claramente no están perdiendo, no pierden ellos, ¿no? Y en este sentido, la pregunta que queríamos hacerte con los compañeros también es un poco, bueno, ¿qué alternativa teníamos en la situación objetiva en la que estábamos? O sea, ¿cuál era la alternativa a este acuerdo, digamos? Es una buena pregunta, porque es una pregunta compleja de resolver en términos, digamos, discursivamente, ¿no? Conversado. Es una pregunta práctica, en realidad, pero porque acá hay varios elementos. Por un lado, yo lo señalé al principio, estamos en un mundo en enorme crisis, un mundo sobreendeudado, y donde justamente está en discusión la necesidad de desarmar este sistema de endeudamiento a escala global. Digo, hasta el Fondo Monetario Internacional en algún momento en estos últimos meses señaló la necesidad de que hubiera una suerte de jubileo global, es decir, de reducción del endeudamiento de muchos países. Justamente marcando la cuestión de que los países están sobreendeudados y que sobre ese sobreendeudamiento es imposible crecer en marco capitalista, ¿no? Estamos hablando del Fondo Monetario, no pone en discusión el capitalismo. Ahora bien, justamente en ese marco es raro que el gobierno argentino no haya aprovechado, o es un error para mí del gobierno argentino no haber aprovechado las circunstancias justamente para hacer un planteo más radical respecto a la necesidad de reducir el endeudamiento externo del país y no simplemente renegociarlo para postergar los pagos y para poder pagar lo que ya se debe, digamos, lo que se asume como una deuda legal y legítima. Esto por un lado. Entonces ahí me parece que por ese lado el gobierno sobreactuó bastante, digamos, la cuestión innecesariamente, porque estaban las condiciones internacionales dadas para hacer otro planteo, un planteo, digamos, de rediscutir todo el endeudamiento. Aún agrego a esto que yo lo señalé al principio, dentro de su propia alianza de gobierno hay sectores que planteaban la necesidad de analizar la deuda, digamos, porque hay, sobre todo de la última parte del endeudamiento que se realizó durante el gobierno de Macri, hay varios cuestionamientos legales a la naturaleza de ese endeudamiento. Y obviamente podemos ir mucho más para atrás, ¿no? Digamos, el origen en la dictadura militar y otras cosas, pero si queremos quedarnos en los últimos años, hay cuestionamientos fuertes, aparte del endeudamiento que se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri, hay cuestionamientos fuertes al endeudamiento que se hizo con el Fondo Monetario Internacional respecto a su legalidad de movida,
Y entonces ahí también había una oportunidad para poner en discusión eso de una manera más clara. De nuevo, el gobierno, yo creo que Guzmán, el ministro de Economía, no tenía intenciones de discutir eso porque en su propia reflexión teórica no plantea esto. La reflexión teórica de Guzmán tiene que ver con decir que la deuda, digamos, la parte complicada de la deuda pública argentina tiene que ver con que la tasa de interés es muy alta y que lo que hay que hacer es reducir la tasa de interés, que es lo que negoció. No pone en discusión la deuda en sí y el sistema que crea ese endeudamiento. Entonces ahí hay un límite político del gobierno nacional que me parece que es justamente lo que muchos cuestionamos. Digamos, hay organizaciones acá en Argentina y en escala global, ¿no? En la Argentina hay una campaña por la suspensión del pago de la deuda pública externa y por una auditoría integral y participativa. Esta idea, que se viene discutiendo en muchos lados también, tiene que ver con eso, con poner en debate la naturaleza estructural de esta deuda y hacer que, bueno, que la paguen quienes la contraen concretamente y que los pueblos, digamos, no nos veamos forzados a hacer frente a estas pérdidas sistemáticas de recursos. Yo ahí creo que por eso, digo, objetivamente había buenas condiciones para poner en debate el proceso de endeudamiento y para poner en crisis este sistema de deuda, pero detrás del gobierno ya eso lo neutralizó, digamos, lo anuló en su esquema analítico, en su esquema de negociación. Así que yo diría que por ese lado había opciones, sigue habiéndolas, digo, obviamente, ¿no? Esto es un paso intermedio, o sea, es un retroceso porque digamos, reconocer estos casi 70.000 millones de dólares como una deuda legítima y legal es un enorme problema, pero obviamente este es un proceso de lucha y de discusión que continúa y nosotros, digamos, quienes estamos en organizaciones populares, tenemos margen para seguir poniendo en debate esto, más ahora que se abre la renegociación con el Fondo Monetario, que es justamente, en este caso concreto, esa deuda fue muy fuertemente cuestionada, hasta diríamos en su cuestión legal, ¿no? Está bastante floja de papeles el proceso de endeudamiento con el fondo. Así que ahí, digamos, hay mucho para seguir debatiendo en relación a alternativas, digamos, que se pueden plantear respecto a la deuda en general y respecto a la deuda con el fondo en particular. Claro, sí. Antes de hacer un comentario, les recuerdo a los compañeros y las compañeras que pueden ir dejando si tienen alguna pregunta en los comentarios, así después las leemos también. Y en relación a lo que estás diciendo, entonces, te pregunto si, entonces, ¿qué posibilidades existen? Va un poco de la mano con una de las preguntas que hicieron también, para una investigación y una revisión de la deuda. Claramente con este acuerdo se pierde la oportunidad porque ya de por sí se legitima y toda esta deuda que se está estructurando en este acuerdo, pero es más o menos 1/3 de la deuda total en realidad. Entonces, hay posibilidades de ir por una investigación y revisión para lo que queda o para esto. ¿Cómo ves eso? Digamos, desde el punto de vista legal, siempre es posible revisar el pasado, digamos. Esto no hay dudas de que esto se puede llevar adelante. No soy abogado, pero digo, esto me parece es un problema político. Y efectivamente todavía estamos en el proceso de rediscusión general del endeudamiento, en esta etapa de esta nueva crisis de la deuda en la Argentina, y es factible seguir demandando la necesidad de que desde los actores políticos del país, desde el Estado argentino, se impugne el endeudamiento y se abra una revisión. En el caso concreto de la discusión con el fondo, me parece que es evidente. Se abre una negociación con el fondo donde el fondo va a venir a imponer condiciones porque, bien o mal, y no importa qué acuerdo se llegue con el fondo va a establecer en esa negociación condiciones para postergar los pagos de deuda, porque de nuevo lo que se abre ahora es esta renegociación con el fondo donde el punto de partida ideológico del gobierno y en general, como digamos, el punto de partida del sentido común hegemónico es que esa deuda no se puede reducir
ni se puede dejar de pagar. De ahí parte la discusión desde el gobierno, y desde el fondo, y desde los organismos internacionales, digamos, es como el sentido común hegemónico. Pero efectivamente es una deuda tan viciada que nosotros y nosotras debemos poner en discusión ese punto de partida, el punto de partida de lo legal, pero también de lo legítimo de esa deuda o no, de lo ilegítimo que tiene esta deuda. Pues es una deuda contraída, violando los estatutos del Fondo Monetario, contraída para garantizar, digamos, que el capital financiero internacional se salvara, porque nos endeudamos en 44.000 millones de dólares, a la vez que esos 44.000 millones de dólares salían por otra ventanilla, donde actores financieros internacionales sacaban dólares de la Argentina. Este mecanismo de la fuga fue financiado con una deuda del con el Fondo Monetario en estos últimos años. Y ahí hay un cuestionamiento a la legitimidad de ese proceso, que nosotros necesitamos seguir insistiendo con eso. Y además, tenemos que insistir en la necesidad de que justamente en esta discusión, dada la ilegitimidad de ese endeudamiento y su ilegalidad en muchos casos, la discusión con el fondo no puede partir de un acuerdo donde se planteen ajustes estructurales como el fondo siempre plantea, en mayor o menor medida, de manera más transparente o más oculta. El fondo va a venir a plantear debates sobre el ajuste del sistema de previsión social, que es lo que siempre hace. Ese es el punto uno, digamos, ¿no?, de cualquier negociación con el fondo. El fondo siempre quiere que vos reconfigures el sistema de jubilaciones, porque es una caja enorme que maneja el Estado. Y es un fondo importante para garantizar el repago de la deuda. Entonces, ese es un punto central, que seguramente el fondo va a querer discutir, digamos, poner en debate. El segundo elemento que me parece importante en esta discusión más general respecto a la necesidad de investigar y revisar la deuda pública y de plantear una discusión seria respecto a qué hacer con ella, tiene que ver también con las consecuencias que va a tener esta renegociación de la deuda si la deuda se sigue pagando. Porque la contracara de tener que devolver miles de millones de dólares en moneda extranjera, justamente en dólares, tiene que ver con que se plantea la necesidad de que la economía argentina se organice para producir esos dólares. ¿Y eso qué significa? Producir dólares implica exportar, y en Argentina exportar y conseguir muchos dólares en este esquema, en este patrón de acumulación que domina Argentina y donde los distintos gobiernos han buscado profundizarlo, significa acelerar el proceso de extracción en Vaca Muerta, significa acelerar el extractivismo del litio en el norte del país, significa consolidar y acrecentar el extractivismo sojero y todo lo que eso implica, el agronegocio, y ahora significa, bueno, estos acuerdos que estamos escuchando en las últimas semanas con China, de exportar cerdos en enormes cantidades. Ese extractivismo es la contracara del proceso de endeudamiento. Digamos, es la necesidad de exportar para garantizar ese proceso, el repago de la deuda también es un problema que tenemos, y en la renegociación y en la discusión con el Fondo Monetario eso va a aparecer, directa o indirectamente. Digamos, el fondo va a plantear crear condiciones para garantizar el repago de la deuda, es decir, garantizar las condiciones para estos procesos de exportación extractivista. Y ahí tenemos un debate que como organizaciones debemos poder dar, digamos. Sí, y en esto que decís también, creo que no solamente en la renegociación con el fondo, sino también en esta renegociación de la deuda con acreedores privados, que de ahora también, este último acuerdo, se plantea, como dijiste antes, un poco lo de como patear la pelota para más adelante, porque eventualmente van a llegar los pagos, los grandes pagos de intereses y de capital, y que eso implica, que es lo que se dice desde el gobierno también, bueno, un crecimiento para generar la sustentabilidad de la deuda. Y en ese sentido vuelvo a algo que mencionaste antes y que también mencionas ahora, el tema de, bueno, cuál es el crecimiento y el desarrollo que se propone. De por sí, bueno, el gobierno apenas asumió, pospuso todo tipo de debate en esas cuestiones. Bueno, lo primero que hay que hacer es renegociar la deuda y ver el acuerdo con los acreedores y después vemos, pero todas las propuestas y proyectos iban apuntados justamente a esto que decías antes de extractivismo o el agronegocio, y ahí vuelvo entonces a lo que dijiste al principio, que es esto de
la sustentabilidad de la deuda, pero en contraposición con la sostenibilidad de la vida en realidad, ¿no? Que es algo que también sé que trabajás y traes siempre las perspectivas desde la economía feminista, que justamente habla desde ese punto de poner en el centro en realidad la sostenibilidad de la vida y el conflicto capital-vida y no capital-trabajo. Así que, nada, eso era un comentario que quería hacer porque me pareció, de hecho vos escribiste un artículo que nosotros publicamos, creo que en estos días, donde lo cerrás diciendo eso. No sé si querés volver sobre el tema, porque lo mencionaste al principio también y me parece súper interesante. Sí, digamos, me parece que es importante, digamos, plantear la discusión de que detrás de la idea, detrás del concepto de sustentabilidad de la deuda, de sostenibilidad de la deuda, en realidad se oculta el hecho que la contracara de sostener el sistema de deuda, digamos, el repago de la deuda, de esta deuda creciente en el tiempo, la contracara de eso es sostener la insostenibilidad de la vida, y de la vida en un sentido amplio, ¿no? La vida, digamos, de las personas, de la vida de la naturaleza en su conjunto. Y el extractivismo es la expresión más clara de esa insustentabilidad. Digamos, el extractivismo destruye las posibilidades y en el tiempo lo hace cada vez más grave, destruye las posibilidades de reproducir la vida tal cual la conocemos. Digamos, no solo en Argentina, en el mundo, ¿no? Pero bueno, en el caso de la Argentina, la construcción del sistema extractivista está atado directamente al sistema de deuda, y la insostenibilidad de la vida está atado directamente a la posibilidad de sostener la deuda. Me parece que ese es un debate clave que tenemos que poder dar. Porque aparte me parece que no alcanza, digo, está bien poner el énfasis en la discusión de la investigación y la revisión del endeudamiento hacia atrás, pero es fundamental atar esa discusión a la necesidad de reformular el sistema de la reproducción social en la Argentina hacia adelante. No, digamos, no sirve solamente analizar la deuda para atrás, sino si a la vez no estamos discutiendo qué forma de organización social nos proponemos para evitar volver a las andadas, ¿no? A reproducir el sistema de deuda. Hay una pregunta de un compañero ahí en el Facebook que decía respecto a la experiencia de los procesos de investigación de deuda en Ecuador. Yo no conozco en detalle ese proceso, pero sí tengo claro que el Ecuador en estos mismos momentos se está atravesando una crisis brutal, digamos, también con los organismos de crédito internacional metidos en el medio, a pesar de ese proceso de investigación de la deuda, que puede haber sido más o menos exitoso. Pero si no desarma el proceso de endeudamiento sistemático, volvés al mismo lugar unos años después. Es algo similar a lo que va a pasar con esta negociación que el gobierno hace. Se saca de encima un problema en los próximos 2 o 3 años, pero ya dentro de 5 o 6 vamos a estar igual, en el mismo lugar o peor. Y me parece que eso es central. Abrir una discusión más amplia respecto a cómo se organiza el sistema social, a qué rol tiene el capital financiero en este sistema social. Bueno, otra de las preguntas se vincula con la necesidad de reformar el sistema financiero. Digamos, está la ley de la reforma financiera que se hizo en la dictadura, y que sigue siendo esa regulación la que organiza la mayor parte del sistema financiero en Argentina. La necesidad de rediscutir eso, qué papel tienen los bancos, para qué queremos las finanzas. Yo decía al principio, en algún momento, ¿para qué nos endeudamos para financiar obras en salud? La Argentina se endeudó en 2002 para financiar el plan Jefes y Jefas de Hogares Ocupados, con también créditos internacionales. Completamente innecesario, porque vos tenés que financiar gasto en moneda local con deuda externa, no tiene sentido. Vos tenés que financiar gasto en moneda local con recursos internos, con moneda local, que puede ser emisión, puede ser deuda en pesos, puede ser impuestos. Podemos discutir la forma, pero claramente no necesitas deuda externa para financiar gasto en monedas locales. Eso es, el negocio está en otro lado ahí. Digo, ese tipo de discusiones hay que darlas y a veces no se da. Ahora, esto, digo, ocurre también en, qué sé yo soy investigador CONICET, y el CONICET tiene proyectos financiados con endeudamiento externo, donde esos fondos se usan para pagar salarios, para pagar infraestructura local, y se endeuda el país en moneda internacional, completamente innecesario. Digo, ahí hay una enorme discusión que tenemos que dar también. Me parece que va por ese lado parte del debate que tenemos que plantearnos.
Sí, totalmente. Voy a leer algunas de las preguntas que están en los comentarios también, que te hacen compañeros y compañeras. Bueno, acá un compañero pregunta, ¿qué margen hay para hacer política pública con este acuerdo y suponiendo que el FMI no hace una quita? Eh, A ver, si querés, comento respecto de eso, bueno, cuando se hizo los primeros planteos respecto a esta renegociación de la deuda, el propio gobierno señalaba, recuerdo hacia abril, el Ministerio de Economía publicó un informe o un planteo respecto a todo lo que se podría hacer con los ahorros de esta deuda, digamos, de esta renegociación. Se hablaba de una enorme cantidad de hospitales que se podían hacer, de pagar más beneficios, asignaciones universales, etc. La pregunta que yo me hago es si ahora en la discusión del presupuesto nacional, por ejemplo, ahora que supuestamente se va a hacer este acuerdo en el cual vamos a ahorrar un montón de dólares, si esos recursos se van a aplicar en el presupuesto nacional a esas esas inversiones que se suponía que se iban a hacer con esos recursos ahorrados. Yo creo que eso no va a ocurrir, en general no va a ocurrir. Digamos, esa enorme cantidad de ahorro no se va a dirigir directamente a financiar gasto local, gasto social. Y aparte, creo que ahí hay un debate también, digamos. La deuda externa, sobre todo la deuda externa, es deuda en moneda internacional. Y ahí hay un doble problema cuando vos la tenés que pagar. Por un lado tenés que conseguir, el Estado argentino tiene que conseguir los pesos para comprar los dólares para pagar la deuda. Y por otro lado, el Estado argentino tiene que conseguir los dólares, la economía argentina, para pagar la deuda. Son como dos procesos separados. Los dólares no los produce el Estado argentino, los dólares hay que conseguirlos de afuera, es una moneda internacional. Y ahí, bueno, viene el sistema de deuda, vienen las exportaciones, ahí está el problema viene por ese lado, o la inversión extranjera. La lluvia de inversiones tiene que ver con eso, esa idea que estuvo circulando hace unos años. Digamos, lo que el Estado hace para comprar esos dólares para pagar la deuda es otro proceso que tiene que estar vinculado, pero no es el mismo proceso. No, pesos no son iguales a dólares. Así que el pago de la deuda no está atado directamente con la imposibilidad de hacer otros gastos localmente. Ahí hay una separación que hay que hacer, digamos. El Estado argentino puede, con deuda o sin deuda, gastar recursos en pesos localmente, porque los pesos los puede producir, o los puede recaudar con impuestos, o los puede producir emitiendo. En la medida en que la economía argentina pueda tener recursos, tiene recursos disponibles para ser utilizados, hay gente que puede trabajar, hay recursos que se pueden poner a producir, el Estado argentino puede invertir localmente en pesos. Más allá de la negociación de la deuda. Que la negociación de la deuda, digamos, la cuestión de la deuda tiene otro rol, me parece. Tiene, por un lado, este rol que decíamos del sistema de deuda, de que nos ata al capital financiero, nos mantiene atados al capital financiero y a la necesidad de todo el tiempo estar consiguiendo dólares para hacer frente a esa deuda. Eso por un lado. El problema de la deuda tiene una función fundamental en la fuga de capitales. Ese es otro problema. O sea, tiene un papel central en ese mecanismo. Si nosotros no desarticulamos el sistema de fuga de capitales, el sistema de deuda sigue siendo funcional a eso, digamos, sigue siendo central. Y el tercer elemento es el que señalaba hoy del extractivismo. O sea, el sistema de deuda te obliga a ser extractivista. Entonces, ahí hay un problema, porque necesitas dólares para pagar la deuda. Como que hay una articulación entre el extractivismo y la deuda. Pero no se vincula directamente a la actividad que el Estado haga hacia adentro, digamos, ¿no? Hacia la actividad pública en sí. O sea, vos podés tener mejor educación pública, más allá del problema de la deuda en dólares, que lo tendrás que resolver, pero es otro problema. Me parece que se transforma en una excusa. Y agrego el cuarto elemento. El problema de la deuda te genera un problema que tiene que ver con el rol que juega el Fondo Monetario Internacional, los acreedores, digamos, los organismos internacionales de crédito, que te condicionan a la hora de hacer política pública. Esa es la clave también del problema. Cuando vos tenés que discutir con el fondo te dice, bueno, sí, yo te refinancio, pero vos tenés que ajustar las jubilaciones, ajustar el gasto público, invertir en esto, pero no invertir en aquello. Esa condicionalidad que te establece el Fondo Monetario Internacional y el sistema de deuda en general me parece que es el principal problema de la deuda en relación al Estado, ¿no? A la acción del Estado.
Tengamos en cuenta lo siguiente, el gasto todos los años se vence deuda, capital de la deuda. El volumen de capital que hay que refinanciar año a año es monumental, sin contar los intereses. La cantidad de deuda que se vence y que hay que repagar todos los años es gigantesca. Si vos no tenés cómo refinanciarla, entras en crisis de deuda, digamos, justamente. Y eso es todo un tema en sí mismo. Entonces, esa necesidad de refinanciar permanentemente la deuda te obliga al Estado a hacer cosas para garantizar las condiciones para poder refinanciarla. ¿Qué cosas? Que el tener el acuerdo del fondo, por ejemplo. Y ese es el problema. Esa es la articulación que se da entre la deuda, el fondo y la política pública en particular. Que el fondo te dice cómo tenés que hacer las cosas, o el Banco Mundial. Los programas de transferencia de ingresos, ¿no? La asignación universal, el jefes y jefas en su momento, la Argentina trabaja, los planes trabajar, son todos programas financiados en general con endeudamiento público, con recursos de organismos internacionales, directa o indirectamente, y que tienen una estructura que está planificada por esos organismos. Por eso ese tipo de programas se hacen igual en todos los países. No es casual. Entonces digo, ni siquiera podés pensar políticas sociales con independencia si estás endeudado, si estás inserto en este sistema de deuda. Porque quienes te prestan la plata te dicen cómo tenés que hacer política. Claro, sí, creo que súper claro toda la explicación y cómo relacionaste todo. Te leo otra de las preguntas que hacen los compañeros y compañeras. Bueno, acá un compañero pregunta si no se renegocia con todos los acreedores, si se corre riesgo de volver a caer con los fondos buitres. Y otra compañera pregunta por el precio del dólar también. ¿Qué pasa con el precio del dólar, con el tipo de cambio? Te dejo esas dos para ver si... Dale. A ver, acá respecto a lo de los buitres, bueno, efectivamente es posible entrar en un debate justamente. El hecho de que la Argentina haya cedido soberanía en una porción importante de su endeudamiento. Vos tenés un 20% de la deuda que se va a discutir, si hay un conflicto, se discute en Nueva York. No está el juez Griesa, que falleció, digamos, hay otro juez, otra jueza, que será la que resuelva este tema. Efectivamente, entras en un conflicto internacional importante que tenés que resolver en el tiempo. Esto es parte de la negociación y de las características del endeudamiento que tiene Argentina. Ahí tal vez, justamente parte de lo que hay que poner en debate en esa discusión es si no hay que reestructurar el sistema financiero internacional, y ahí hay que jugar con más actores, ¿no? Para hacer un planteo más integral, que permita que esas discusiones no terminen, digamos, de ir perdiendo de entrada, digamos, negociar con los buitres, sabiendo que lo va a resolver un juez de Nueva York, sabés que esa la vas a perder seguro. Pero entonces la discusión tiene que ser, bueno, no te endeudes más de esa manera. Más allá del conflicto en sí mismo puntual con los buitres, que puede ser mayor, se puede resolver de alguna manera, políticamente, quiero decir, con algún tipo de conflicto. El problema, en el fondo, es seguir endeudándote y emitiendo deuda con ley extranjera. Parece que por ahí va la discusión. Y respecto a la cuestión del dólar, digo, el valor del dólar en una economía como la Argentina, una economía dependiente, tiene más que ver con la estructura general de la inserción internacional del país. Lo que sí ocurre es que hay fluctuaciones de corto plazo del dólar que tienen carácter especulativo, que tienen mucho que ver con cómo está organizado el sistema financiero argentino. Esta pregunta sobre la ley de la reforma financiera de la dictadura, qué rol juegan los bancos, qué rol juegan otras organizaciones financieras privadas y estatales. El problema del dólar en términos de corto plazo está más ligado a eso que al problema de la deuda en general, digamos, ¿no? En abstracto. Obviamente, el dólar juega un rol importante como instrumento de política pública. Ayer o hoy, el presidente dijo que él no tenía problema en impulsar una política de un dólar caro. ¿Un dólar caro qué significa? Es una política para garantizar la rentabilidad de las exportaciones, es decir, para garantizar que el sistema extractivista funcione como ellos quieren que funcione, garantizar que entren la mayor cantidad de dólares posible. El dólar caro significa productos de alimentos caros en Argentina, claramente. O sea, ahí hay una discusión también que tiene que ver con hacer sostenible la deuda, es garantizar el sistema extractivista. Un dólar alto. Ese dólar alto hace insostenible la vida, porque plantea alimentos caros en Argentina, entre otras cosas, pero en principio alimentos caros.
Entonces ahí hay de nuevo una articulación que se da a través del dólar, a través del tipo de cambio, que es fundamental. Y la regulación del sistema cambiario tiene que ver con eso, con la necesidad de establecer mecanismos de control del uso de las divisas, pero que no alcanza con que el Banco Central ponga regulaciones, porque es lo que hace todo el tiempo, y las regulaciones son saltadas legal o ilegalmente por el sistema financiero, por los actores financieros que operan en el mercado local, los bancos privados, las empresas. Hay un problema más integral de cómo funcionan las finanzas en Argentina que ningún gobierno atiende como corresponde. ¿Qué papel juegan los bancos privados? ¿Qué papel deberían jugar, por ejemplo, las cooperativas de crédito, que fueron desmanteladas en su mayoría en los años 70 con la reforma financiera? Pero por eso hay un debate más integral respecto al rol del sistema financiero y el dólar como una pata en todo eso, pero que requiere una rediscusión más integral de ese espacio económico. No se resuelve con un cepo, o digamos, es lo que se llama cepo, esas restricciones. Si no alteras un poco más de manera integral la estructura general del papel de la inserción de la economía a escala global, el problema del dólar lo tenés permanentemente, digamos, porque tenés un sistema que gasta demasiados dólares en relación a los dólares que produce. Y eso requiere un cambio en la estructura social, un cambio en la estructura de regulación más integral, y no alcanza con pequeñas regulaciones, me parece a mí. Claro, sí, súper claro también. Y acá encontré otra pregunta, porque se me van algunas, de una compañera que pregunta qué está pasando con la deuda en otros países latinoamericanos y si existe algún movimiento en conjunto contra ella. Y sumo a esto una pregunta de otro compañero que leí acá, otra compañera que pregunta si no se plantea en ningún momento nuclearse con otros países deudores para negociar con más peso, así como los acreedores se nuclean también. Y pone el ejemplo del Club de París. Bueno, ahí como decía, digamos, hay un proceso de endeudamiento acelerado de casi todos los países, no solo en América Latina, en el mundo. En el marco de la crisis global, la mayoría de los países están reendeudándose, algunos en mejores condiciones que otros, pero todos en esa misma tónica. Uruguay se endeuda a tasas de interés más bajas que la Argentina, o Bolivia, por ejemplo, por distintas circunstancias, digamos, ¿no? Que no viene el caso, y tal vez yo tampoco conozco el detalle de los procesos de endeudamiento, pero sí hay un proceso general de endeudamiento y en algunos casos de renegociación de esas deudas. Y ahí la cuestión de la articulación de deudores es un debate histórico, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de construir, acá hay un doble debate. Por un lado, cómo los pueblos de los distintos países pueden forzar, digamos, a los estados a llevar una estrategia común de renegociación. Porque después los estados en sí mismos, digamos, reflejan en parte los intereses o representan en parte los intereses de los sectores dominantes de cada territorio. Entonces, en la medida en que los pueblos no podemos articular por debajo una estrategia común para forzar una estrategia común por parte de los estados, es difícil, me parece a mí, que una estrategia solamente estatal, regional, pueda funcionar. De hecho, en los años 80 hubo intentos de articulación de los deudores para renegociar la deuda pública, que fracasaron en parte porque los acreedores, justamente, o las potencias acreedoras, no solamente los fondos de inversión, sino también los estados, operan distintos mecanismos para desarmar esas articulaciones. Dicen, bueno, nosotros a vos te garantizamos inversiones en tu país si vos salís de esta articulación para renegociar la deuda. Renegociamos la deuda con vos y la contracara de eso es inversión extranjera para distintas obras. Y entra el debate, bueno, si conviene o no que haya inversión extranjera, si eso genera ingresos, genera empleo. Es el debate que ya conocemos. Si viene una minera y, bueno, a explotar a sacar oro de una montaña, y si eso genera en esa región algún tipo de empleo, y cuál es el costo de eso. Digo, esas negociaciones entran ahí. Lo vemos ahora, por ejemplo, muy claramente en las discusiones que se dan con el gobierno chino. ¿El gobierno chino qué hace? Bueno, dice, plantea un debate integral en esa negociación con Argentina, y lo hace con todos los países. Te dice, bueno, nosotros te vamos a ofrecer esto, te compramos todos los chanchos que vos puedas producir. Lo que vos tenés que hacer es garantizar que en tu país esa industria se desarrolle con los costos sociales y ambientales que tenga, no importa, hacete cargo,
pero nosotros te garantizamos que todo lo que vos quieras exportar te lo vamos a comprar. Y además vamos a poner plata para financiar una obra hidroeléctrica en el sur argentino o una central nuclear. Digamos, es un paquete que se negocia y, digamos, y en esa discusión fragmenta también las posibles alianzas con otros países de la región, porque se negocian, digamos, de manera separada con los distintos países. Es complejo, es necesario, pero es tan compleja como la articulación de, digamos, es parte de la articulación de la lucha de clases a escala internacional, cómo encararla, digo, para ser claro, cómo encarar esa articulación es súper complejo, pero requiere, sí, que los pueblos se puedan organizar, que las organizaciones, digamos, a nivel del conjunto, digamos, acá de Sudamérica o de América Latina, se puedan articular para generar esa presión que es necesaria para poder encarar estrategias comunes entre los estados, que como dije hace un ratito, representan fundamentalmente el interés de los sectores dominantes en nuestros países. Entonces, ahí hay un enorme problema que tenemos que poder resolver como organizaciones y como pueblos, ¿no? Claro, y esto último que decías, lo sumo un poco para una de las preguntas que deja un compañero también, que dice, bueno, ¿cómo ves el proceso de organización social para impugnar el endeudamiento? Y yo sumo acá el pago Claro. y estos acuerdos. Sí, o sea, es una posibilidad y es posible, ¿cómo lo ves en ese sentido concreto? No, bueno, digo, como posibilidad existe y efectivamente hay un montón de organizaciones. Yo comentaba al principio la campaña que se lanzó en Argentina para suspender el pago de la deuda y que se realice una auditoría integral y participativa, es decir, que el pueblo participe en esta auditoría, digamos, que sea un debate colectivo, no una discusión que se dé en el Parlamento y nada más. Me parece que ese tipo de acciones son las que nos pueden permitir encarar, digamos, colectivamente una estrategia que pueda impugnar el proceso de endeudamiento. Y creo yo que esto hay que hacerlo, se está haciendo justamente, hay una enorme cantidad de organizaciones que están planteando este tipo de debates y que están impulsando la necesidad de encarar este análisis y renegociación de la deuda. Pero digo, me parece también que es central esto que venimos conversando, que es no solamente discutir la deuda y su legalidad o legitimidad en abstracto, sino enmarcar esa discusión en una discusión más general sobre qué rol cumple el sistema de deuda en nuestros países, cuáles son las condiciones para una estrategia de desarrollo que beneficie al pueblo y no que sea desarrollo en el sentido capitalista, que es simplemente acumular capital y crecer. Me parece que esa discusión más integral hay que poder encararla y darla. Salir de esta idea de que yo creo que los sectores dominantes tienen como sentido común la idea de que el capital extranjero es el que nos va a salvar de los problemas que tenemos, o que el problema de nuestros países es un problema de acceso a las tecnologías modernas y que si nosotros tenemos acceso a esas tecnologías que van a traer las grandes transnacionales, vamos a poder resolver nuestros problemas, o que el problema es no explotar los recursos naturales, o no transformar los bienes comunes en recursos explotables. Me parece que por ahí esas discusiones son centrales también para incorporar en este debate, para poder ampliar la base de la discusión, salir solamente del problema de si la deuda es legal o no legal, que es central, obviamente, estamos discutiendo ese tema, es central, pero necesita ser articulado en un proceso más general de disputa, me parece a mí, y de discusión de qué tipo de sociedad queremos construir. Esta discusión respecto a cuál es la relevancia o sea, qué está detrás de la idea de sustentabilidad de la deuda, también es clave. Si vos no discutís que detrás de hacer sostenible la deuda en términos financieros, estás haciendo insostenible el trabajo de las personas, la vida cotidiana de las personas, estás haciendo insostenible la reproducción de la naturaleza, si vos no ponés en discusión eso, es como complejo encarar un ataque integral a la dinámica que nos viene, digamos, matando todos los días. Sí, totalmente de acuerdo. Y algo que quería sumar, una pregunta que me surge a mí, por lo menos también, es cómo ves la relación de el endeudamiento a nivel país con el endeudamiento también
de las familias, digamos, y de los sectores más vulnerables también, por así decirlo, en este último periodo, sobre todo. Lo digo en relación, lo pienso en relación a, por ejemplo, los créditos ANSES para las beneficiarias de Aguacho, para los jubilados y las jubiladas, que se da también en el marco de un sobreendeudamiento externo del país y como si fuese como una transferencia también de un endeudamiento al fin y al cabo a las distintas familias. Si Bueno, ves alguna relación ahí en ese sentido. bueno, digo, sí, no, eso está directamente vinculado con esta discusión sobre la sustentabilidad, porque justamente el sistema, digamos, la reproducción del capital en Argentina, uno de cuyos objetivos es garantizar el repago de la deuda y el endeudamiento permanente, tiene como contracara una creciente sobreexplotación, superexplotación, tanto de nuestro trabajo, de nosotros y nosotras en nuestro trabajo en distintos lados, tanto en el mercado de trabajo remunerado como en el no remunerado. Digamos. Todo esa superexplotación se manifiesta en ¿qué? En la imposibilidad de reproducir nuestra vida simplemente a través de nuestra propia actividad laboral. Y nos obliga crecientemente a endeudarnos para sostener patrones de consumo mínimos e indispensables prácticamente, ¿no? Desde comprarte, no sé, comida, hasta comprarte ropa, cosas mínimas que vos deberías poder, aún en el marco del capitalismo, ¿no? Sostener sobre la base de tu laburo, tanto remunerado como no remunerado, eso no en el contexto actual, donde este sistema de deuda crecientemente sustrae recursos a la reproducción de la vida, es la contracara, digamos. Nos endeudamos familiarmente, nos endeudamos personalmente porque no tenemos porque el sistema no genera condiciones para que nuestro trabajo cotidiano nos permita sobrevivir. Y de nuevo, y entonces hay una cadena, diría, casi perfecta entre el sistema de deuda pública externa, digamos, el sistema del endeudamiento de la economía con el resto del mundo, con el sobreendeudamiento que nuestras familias están sufriendo. En la medida en que crece esa presión, crece la presión hacia abajo para ajustarnos, y en ese ajuste nosotros nos endeudamos, porque ya estamos en un nivel de capacidad de reproducción que es mínimo. Si no te endeudas, no vivís, o no vivís en condiciones relativamente dignas, ni siquiera dignas, digamos, ¿no? Porque tampoco lo son. Pero además, yo acá agregaría que también esta discusión requiere también poner en discusión qué significa una vida digna hoy en nuestro país. Porque también, digamos, es cierto que el sistema nos fuerza a endeudarnos para tener cosas que tal vez a veces no necesitamos. Hay una dinámica que es muy perversa, pero que es funcional a esa dinámica más general. Digamos, nos fuerza a endeudarnos para reproducir patrones de consumo que a veces son innecesarios. Lo digo en un sentido general, obviamente depende de las fracciones de la población, depende de muchas circunstancias, pero eso también es un elemento que es parte de la discusión. El problema, la sustentabilidad de la deuda supone la insustentabilidad de la vida, y la financiarización de la vida es la contracara de eso. Claro, sí. Muy, muy, muy claro todo. De hecho, acá en los comentarios están diciendo que muy claro y sencilla las explicaciones. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta más. No sé si algún compañero o compañera quiere hacer alguna otra pregunta. Creo que tocamos bastantes aristas y puntas del tema en relación al endeudamiento, al acuerdo, a lo que supone la deuda que se está renegociando, a dónde fue a parar y qué es lo que se podría hacer. Así que no sé si algún compañero o compañera quiere hacer alguna pregunta más, la puede escribir en los comentarios. No sé si querés agregar algo más, Mariano. No, digo, para que mí me fuiste parece súper que, claro en todo. me parece que este acuerdo que todavía no está firmado definitivamente, que hicieron con los acreedores internacionales, no es que cierra el problema, digamos, sino que lo abre nuevamente de otra forma, y que es necesario seguir organizándose para poner en discusión todo el sistema de deuda, la deuda en concreto, los mecanismos de endeudamiento, los mecanismos de fuga de capitales,
que son la contracara a nivel financiero, digamos que son también centrales, donde los sectores dominantes nos dejan con la deuda y se llevan los recursos de distintas maneras, y eso hay que también ponerlo en discusión y desarmarlo, el mecanismo ese, no solamente saber cuáles son, sino impulsar mecanismos para desarmar esas formas de fuga de capitales, de las diversas que hay. Y nada, digo que esto es una batalla que como, digamos, no comienza hoy, pero es como que, de nuevo, es una nueva etapa en esa batalla que nosotros tenemos que seguir dando, organizándonos lo mejor que podamos. Y gracias por la invitación y, bueno, gracias por el debate y las preguntas. Me parece que está bueno. Sí, acá agrego un compañero que pregunta cómo amplificar este debate, de hecho. ¿Cómo amplificarlo? Digo, esta campaña que yo comentaba tiene como esta campaña nacional que se ha lanzado en torno a la suspensión del pago de la deuda pública externa y la auditoría integral y participativa, es uno de los mecanismos para amplificar esto, digamos, ¿no? Ahí se están sumando organizaciones. Hace poco se sumaron organizaciones en el sur argentino, allá en la zona del Chubut, que articulan justamente, por ejemplo, articulan el debate sobre el endeudamiento, la deuda pública con el debate sobre la deuda de los estados provinciales, con el debate sobre el extractivismo justamente concreto en el territorio. Digo, ese tipo de articulaciones tenemos que ampliar y multiplicar. Me parece que hay que aprovecharlas para enfrentar a este enorme problema que nos está llevando a, bueno, es que es parte, digamos, de la debacle en la que estamos atravesando, ¿no? Y de la crisis que se está atravesando. Claro. Bueno, se sumaron más preguntas igual, así que te las junto para responder un poco más a dudas y consultas de compañeros y compañeras. Por un lado preguntan, bueno, ¿cuál sería la salida? Y por otro lado te pregunta otro compañero, ¿cómo nos ves de acá a un año después de todas estas renegociaciones de las deudas? De acá a un año. Y esa es difícil. Yo porque uno de los puntos centrales que no señalamos al principio respecto a las condiciones de la renegociación de la deuda, es que el gobierno asume que el mundo es un mundo que no es, digamos, cree que es un mundo donde la Argentina puede crecer exportando, cree que es un mundo donde el financiamiento internacional barato va a estar disponible así. Así que dentro de un año todavía vamos a estar en una enorme crisis. La economía argentina viene en caída libre desde hace ya varios años, y si bien ya estamos como en un piso, difícilmente podamos recuperarnos rápidamente. Eso es lo que puedo decir así como a grandes rasgos respecto a qué puede pasar de acá a un año. La verdad, el gobierno argentino ya plantea que la renegociación con el fondo se va a resolver en el primer semestre del año que viene. O sea, se arranca ahora y va a durar como un año. Y en el camino se va a renegociar, el gobierno intenta renegociar el resto de la deuda local. Así que, de nuevo, el problema es que todo eso no elimina la carga que la deuda implica, no elimina los procesos de endeudamiento generales, no elimina los procesos de fuga de capitales. Entonces, en esa dinámica es difícil que puedan encontrarse soluciones reales a las necesidades colectivas. Me parece a mí que en ese sentido no va a haber una respuesta muy, muy favorable. De nuevo, puede ser que la economía argentina rebote de esta crisis brutal que está atravesando, pero no está claro que ese rebote, por un lado, seguro no va a resolver los problemas estructurales que tiene la economía argentina, porque como no los ha resuelto el crecimiento económico históricamente, y aparte es difícil de pensar que la economía argentina tenga una recuperación acelerada de largo alcance en estas condiciones. Claro. Bueno, entonces creo que más o menos respondimos todas las preguntas que teníamos, que planteamos nosotros desde Contrahegemonía con compañeros y que fueron planteando en los comentarios las compañeras y compañeros. Así que, bueno, gracias a todas y todos y todes por participar. Gracias, Mariano, por sumarte de nuevo a la charla, al debate, y
y a la actividad. Los vuelvo a invitar y las vuelvo a invitar a los que no conocen Contrahegemonía a que ingresen a nuestro portal Contrahegemonía Web eh, y vean y puedan debatir con nosotros también. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo a todas, todos y todes. Sí, y nos vemos en la próxima. Gracias Vicky, gracias a Contrahegemonía por la invitación y a seguir con estos debates que son fundamentales para amplificar la organización, que eso es lo central que tenemos que lograr. Buenísimo.